Amén. Ocupen Amen. sus lugares, por favor. Please take your seats. Gloria a Dios. Glory to God. Dios les bendiga. God bless you. Gracias por estar con nosotros celebrando este día. Thank you for being with us celebrating this day. Como decía Alex al principio, As Alex said in the beginning, el día después de Thanksgiving, ¿verdad? the day after Thanksgiving, Todavía sentimos aquí algo raro en el estómago. we still feel something weird in our stomach. Pero gracias a Dios que Él provee. But thank God that He provides. Y no solamente la bendición es material, hermanos, And not only is the blessing material, sino que la bendición más hermosa que recibimos de Dios but the most beautiful blessing that we receive es from que nos God sostiene con su gracia y su misericordia. is that He sustains us with His grace and Así mercy. que hoy vamos a ver en la palabra de Dios So today we're going to see in the Word of God una de las razones más hermosas de por qué estar agradecidos con Dios. one of the most beautiful reasons as to why we should be grateful Tal with God. vez no lo había pensado o tal vez sí le ha cruzado por su mente en alguna ocasión, Maybe you haven't thought of it or it's crossed your mind at one point, pero la Biblia lo manifiesta como algo muy especial, but the hermanos. Bible manifests it as something Pero antes que beautiful. nada, póngase de pie junto con nosotros. Before Vamos a anything, if you orar. can stand again with us and we're going Vamos to a pray. orar por nuestros hijos. Pray for our kids. Hay que estar agradecidos con Dios por nuestros hijos. Be grateful with God for our kids. Agradezcámosle a Dios por nuestras familias. Thank God for our families. Tenemos a nuestra familia junto con nosotros. That we have our families together with us. Y aunque hay siempre necesidades que estamos pensando, alguna situación que ha pasado, And although there may be needs or a situation that's going on, pero siempre confiemos en que Dios es fiel always trust that God is y que Él faithful siempre nos sacará adelante. and that He'll always take us forward. Oramos. Padre, gracias por la hermosa oportunidad que nos regalas de congregarnos, Señor. Father, thank you for the beautiful opportunity of being able to congregate. Señor, tal vez para muchas personas será un domingo más, Maybe for many people it's just another Sunday, pero para nosotros, Padre, son días muy especiales, but Padre. for us, Father, it's a special day. Es el día que nos permite It's a reunirnos, day that you permit us to unite nos together, permite celebrar juntos, Señor. to celebrate together, Celebrar de que tú eres nuestro Dios celebrate that you are our y de que God, un día, Señor, nos redimiste para ser tu pueblo. and that one day you redeemed us to be your people, Y Lord, te damos gracias, Señor, and we thank you porque ya no somos lejanos a tu reino, because we're not far away from your kingdom, sino que estamos en tu reino, but we Señor. are in your kingdom, Y te damos la gloria por eso, and we give you the Jesús. glory for that. Padre, bendice a nuestros hijos, Father, bless our children, bendice a nuestras bless our familias families, y bendiga tu palabra, Señor, en este día, en nuestras vidas. and bless your word in our lives this En el day. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Tomen sus lugares, gracias, Please hermanos. take your seats. Thank you. Los chicos van a sus clases. Kids may go to their Hay class. personas esperándoles ahí para ayudarles en su People waiting for crecimiento you there. espiritual también. To help in your spiritual growth as well. Y también nosotros acá estamos para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, hermanos. And us here as well are to help ourselves in their spiritual growth. Siempre que hay ocasiones especiales como el Día de Acción de Gracias y otros que ya vienen, que usted ya lo sabe, Every time there's a special occasion like Thanksgiving or others coming, siempre hay un reto bien grande, hermanos. there's a challenge. Que poder compartir con la iglesia en estos días que son especiales. Yo sé que ustedes esperan algo tal vez diferente, no sé. What to share with the church. Maybe you expect something different. I don't know. Tal vez espera, nos van a tener pavo en la iglesia. Maybe you're waiting for, hey, we're going to have turkey at church. Hay café. There's coffee. Así que gracias por mis hermanos que están esperándoles por el café después del servicio. Thanks the team that's with the coffee. after Pero the service. ya comieron mucho ustedes, hermanos. You guys already ate Yo a sé que lot. todos comieron bastante. I know a lot of us ate a lot. Y algunos todavía van a regresar esta tarde a su casa a recalentarle o recalentado. And some of you might go home today to reheat. Así que bueno, que Dios bendiga estos tiempos y estos momentos que pasamos juntos con familia. La pasaron bien, ¿verdad? Amén. God bless the En moments casa that we también la spent with pasaron bien. family and everyone Así had a que good time.
gracias a Dios por eso. Nosotros, nuestra familia, hicimos algo diferente este año. Our family this year, we did something Nunca lo different. habíamos hecho de irnos a acampar en tiempo de Día de Acción de Gracias. We've never done this to go camping during Thanksgiving, Y fue maravilloso, hermanos. and it was beautiful. Y siento que hubo más comida que otros tiempos. And there was more food than other times. Así que fue alguna bendición muy grande estar en la naturaleza, alejados de la falsa sociedad, dice un hermano por ahí, pero no es cierto. It was a blessing to be far from and Pero out in bueno, nature. y gracias a Dios estuvimos muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes este mensaje, hermanos, Today I want to share this message de la existencia de la iglesia de Dios. of the existence of the Church of God. No solamente como una iglesia, como un grupo de personas que se reúnen en algún lugar cada domingo o cada ocasión que tienen la oportunidad, Not just about a group of people that unite in a church or at an occasion when they have the opportunity, sino como algo bien diferente, but something very different, algo que tenemos que reconocerlo something that we have to y que a recognize. veces no lo pensamos, no nos cruza por la mente pensar esto o darle gracias a Dios por eso, And sometimes we don't think about this or it crosses our mind this way, but it's something that we should thank God for. pero creo que debemos de estar muy agradecidos con Dios, hermanos, porque Él nos hace ser su pueblo. But I think we should be very grateful with God because He lets us be His people, Su pueblo que Él ama, the people that He loves, su pueblo por el cual Él vendrá un día, the people for which He would come for one el day, pueblo que Él sustenta con su gracia y con su poder, the people He sustains with His grace and power, a quien les ha dado de su Espíritu Santo. whom He has given His Holy Spirit. Hay muchas razones por las cuales pudiésemos estar agradecidos There's hoy m- y quizás todo el tiempo, There's many reasons for us to be grateful with today and every time. pero vamos a ver por qué debemos de estar agradecidos por ser su pueblo. But we're going to see why we should be thankful for being His people. Esta historia que quiero leerles This story I'm going to read sucedió en un tiempo entre Jesús y sus discípulos. happened in a time within Jesus and His disciples. Jesús quería saber qué pensaban los discípulos acerca de él. Jesus wanted to know what His disciples thought about Him. Y creo que esto siempre ha sido importante, hermano. And I think this always has ¿Qué been important. pensamos acerca de Jesús? What do we think about ¿Qué, Jesus? qué decimos acerca de Jesús? What do we say about Jesus? Y Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 16. Si va conmigo, por favor, a su Biblia. And Jesus asked them here in Matthew chapter También 16. estará en la pantalla para que usted pueda verlo. You can follow us in your Bible or on the screen. Versículo 13 en adelante comienza la historia, la narración que Mateo escribe. Verse 13 and on, the narration that Matthew wrote. Y dice así la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? But what about you? He asked. Who do you say I am? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it."
Casi que podemos estar en el diálogo, ¿verdad? Ahí metidos en medio de esas preguntas. It's as if we can be in that dialogue, in those questions ourselves. Jesús preguntándonos, Jesus asking us, ¿quién dicen ustedes que yo soy? who do you say that I am? Y claro, la respuesta eran muy variantes, es lógico, ¿verdad? Cada quien tiene su propio pensamiento acerca de Jesús. And of course, the responses would be various of responses because everybody has their own way of thinking about Jesus. Pero hay una respuesta que le llama la atención a Jesús, hermano. But there's a response that calls Jesus' La attention. respuesta del apóstol Pedro. The response from the Apostle Peter. Porque la respuesta del apóstol Pedro, Because hermanos, his response es la respuesta que todos debemos de tener. is the response that we should all have. Yo creo que tú eres el hijo del Dios viviente, I believe that you are the Son of the living God, que tú eres el Cristo, that you are the que Messiah, tú the eres el Christ, Mesías prometido, the promised que Messiah, tú eres el hijo de Dios que vino a that rescatarme. you are the Son of God that came to rescue me. Hermanos, tanto impresionó a Jesús la respuesta del apóstol Pedro Jesus was so impressed with the response from the Apostle que Peter hace una de las más, diríamos, maravillosas declaraciones. that he makes one of the most beautiful declarations, Una declaración que no la encontramos en ninguna otra parte de la escritura, a hermanos. declaration that we don't find in any other part of the scripture, Donde Jesús le dice al apóstol Pedro, where Jesus tells the Apostle Peter sobre esta roca that upon my rock, voy a edificar mi iglesia on this rock I will build my y church, las puertas del infierno and the gates of death no podrán contra ella. will not overcome it. Esta declaración de Jesús This declaration of no Jesus solamente fue presente, not only was it present, sino que fue profética también. but it was prophetic as well. Fue una declaración profética de A Jesús. prophetic declaration of Jesus. Primero, la existencia de la iglesia, hermano. First, the church's La existence. iglesia no existía en ese tiempo todavía. The church didn't exist at that Los time. discípulos siguiendo a Jesús no eran iglesia. The disciples following Jesus was not the church. No tenían nombre. They didn't have a name. No tenían lugar donde They didn't congregarse. have a place where to congregate. Jesús sí ciertamente era el pastor de ellos, Yes, surely Jesus was their pastor, pero un pastor sin iglesia, hermano. but a pastor without a church. Pero en ese momento Jesús le está diciendo al apóstol Pedro, But in that moment, Jesus is telling the Apostle me Peter, encanta tanto tu declaración I love your declaration que voy a edificar, voy a levantar, voy a instituir una iglesia that I'm going to raise up a church que va a estar fundada sobre la roca. that will be founded upon that Y rock. obviamente que la roca no es Pedro, And obviously the rock is not Peter, sino Jesús mismo, but Jesus por himself, otros pasajes que hay en la escritura, because of other passages donde in the dice que Él scripture, es la roca eterna, where he says that he's the eternal donde rock, Pablo mismo dice que Él es el fundamento. where Paul himself says that Entonces, he's la the roca es foundation, Jesús the rock of Jesus, y la iglesia es levantada sobre la persona de Jesús. and the church rising up upon the Pero person of Jesus. lo más interesante The most interesting de thing la declaración of this es declaration el tiempo de existencia. is the time of existence. Han pasado casi ya más de 2000 años There's been more than 2,000 de years esta declaración de Jesús. since this declaration of ¿Sabe Jesus. cuántas organizaciones se han levantado? You know how many organizations have ¿Sabe been cuántos proyectos se han hecho built up, how many projects que han desaparecido? that have disappeared? ¿Sabe cuántos grandes hombres se han levantado que ya no existen? You know how many great men rose up that don't exist anymore? Sin embargo, la iglesia de Jesucristo, hermanos, But the church of Jesus Christ sigue viva continues y to be alive sigue fuerte and strong y sigue creciendo, and hermanos. continues Por to el grow mundo entero, hermanos. all over the world. Día tras día se escucha de personas que se arrepienten, Day after day, you hear people repenting que vienen a Jesús, that come to Jesus, que cambian su manera de vivir, that change their way porque of life saben, hermanos, because they know, porque han entendido they've understood que está la formación de una entidad there's a formation, an entity que puede darles that can give el you acceso, the access, el lugar, the place que puede traerles la paz, that can bring you peace, la seguridad security, y la confianza and the de que confidence Dios es real, that God hermanos. is real. No hay otro lugar donde se hable de There's Dios. no other place that you speak of En las God. escuelas ya no se habla de Dios. In the schools, you can't speak of God. En las escuelas no se ora. In the schools, you don't pray. En las plazas ya no se ora públicamente.
In the plazas, you don't pray publicly, solamente en las iglesias. just in the church. Proclamamos el nombre de We Jesús proclaim the name of Jesus domingo tras domingo o semana tras semana Sunday after Sunday or week after week desde un lugar from one que se place conoce como la iglesia. that is known as the church. ¿Por qué es tan importante la iglesia en nuestros tiempos? Why is the church so ¿Y por important? qué in our es tan time? importante la declaración de Jesús, And hermanos? why is this declaration of Jesus so Que las important? puertas del infierno no prevalecerán contra ella. That the gates of death will not overcome it. La razón de las palabras de Jesús The reasons for Jesus' words es que la iglesia, hermanos, is that the church siempre va a existir. will always exist, Siempre será una iglesia viva. will always be an alive church. Claro, esa era una voluntad de Dios, hermanos. And this was the will Crear of God, la iglesia, to create the formar a church, su pueblo. form his people. Pero antes de la iglesia But before the church, existía la nación de Israel. the nation of Israel Y existed. la nación de Israel era reconocida como el pueblo de Dios. And the nation of Israel was recognized as the people Y of God. claro, todos conocemos y hemos oído And we all know and we've heard sobre Israel, hermanos, cómo Dios cuida y cuidó y protege esa nación. about Israel, how God took care of them and continues to take care of No them. sé qué tan real será la protección en estos tiempos, I'm not sure how real that protection pero is hay in una this cosa que time. sí es real, hermanos. But one thing is real, Que Israel fue un pueblo muy privilegiado por Dios, hermanos. that Israel was a very privileged land. by God. Porque Dios a ellos les concedió las promesas. God fulfilled the promises A ellos les to concedió them. profetas. They had prophets. A ellos les concedió el privilegio de que Jesús naciera en su tierra, They hermanos. had the privilege of having Jesus born in their land. Aunque ellos no lo reconozcan, And even though they may not pero recognize it, casi que la humanidad entera sí lo reconoce, hermano. but pretty much humanity recognizes it. Hace años me recuerdo yo tener un sticker en mi carro. Years ago, I remember having a sticker in my car. Y no me gustan los stickers. Ustedes pueden ver mis autos. Ningún auto trae ningún sticker de nada, hermano. And I don't like stickers. None of my cars like stickers. Pero Or I like stickers. respeto a quien le gusten, ¿verdad? Pero tenía uno que decía, But I respect those that like it. And I Mi had one that jefe said, my boss es un carpintero judío. is a Jewish carpenter. ¿Y sabe cuántos problemas me trajo ese sticker? And do you know how many problems that sticker caused? Porque la gente siempre preguntaba, what that's supposed to mean? Because people would say, what does that mean? Claro, al ¿Qué mismo tiempo era una significa? oportunidad But I had the opportunity de poder decirle, bueno, mi jefe es un carpintero judío. to be able to tell them my boss is a Jewish Porque la carpenter. Biblia dice que Jesús fue un carpintero The Bible tells us that Jesus was a carpenter. y era judío. And he was Jewish. Y claro, a mucha gente no le gusta la expresión judío por el antijudaísmo o antisemitismo que existe. And a lot of people don't like the word Jewish because of the Pero anti-Semitism claro, and no everything that proclamamos a exists. Jesús como el rey de los judíos, Of course, we don't proclaim Jesus as the King of the Jews, sino como el rey de reyes y señor de señores, but hermano. we proclaim as the Entonces, King claro, of las Kings and cosas Lord of cambian, Lords. ¿verdad? Un poco. Pero sin embargo, hay cosas que la gente no puede aceptar todavía. And of course, there's things that people can't accept. Y una de esas es de que Jesús fue judío. One of them was that Jesus was Es a Jew. increíble eso. Pero bueno, la razón por la cual Jesús instituye la iglesia, hermanos, But the reason for which Jesus institutes the church es para que su voluntad se pueda hacer en la iglesia. is so that his will be done in the Es para church. que la gente que viene a ser parte de la iglesia So that the people that come to be part of the church, tengamos una identidad, hermanos. that we may have an identity. Una identidad dada por Dios. An identity given by La God. iglesia no es una identidad humana. The church isn't a human identity. La iglesia es una identidad profética The church is a prophetic identity establecida por Dios. established by God. Entonces, cuando Dios nos da ese privilegio, So when God gives us this privilege, tenemos que tener gratitud en el corazón, hermanos, we should have gratitude in our de hearts por qué el Señor nos ha llamado a nosotros. as to why the Lord has called us. En Éxodo, capítulo 6, versículo 7, y voy a ir un poquito más adelante, In Exodus chapter 6 verse 7, Dios le dice a Moisés God tells Moses las siguientes palabras que son hermosas y son importantes saberlas y conocerlas. God tells Moses these words that are important to know and understand. Éxodo 6, versículo 7, Exodus 6 verse 7. dice la palabra que Dios le dice a Moisés, y os tomaré
por mi pueblo God y tells seré Moses. vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. I will take you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out from under the yoke of the Egyptians. Hasta ese momento, Up to that moment, Israel no era una nación, hermano. Israel wasn't a nation. Eran cautivos en una tierra, They were captives in a eran land, esclavos en una tierra. slaves in a land. Y habían pasado cerca de 400 años. Usted conoce la historia, tal vez, ¿verdad? Desde Jacob fueron llevados a Egipto. And several years had passed. You might know the story from Jacob taken to Egypt, Y crecieron. and they grew. Llegó otro faraón y este faraón no le gustó la manera en cómo ellos iban creciendo y tomando autoridad en el pueblo. Another Pharaoh, and he didn't like how they were taking authority as the people. Entonces puso cargas pesadas. And so he Y el pueblo comenzó a clamarle a Dios. he put a heavy weight on them, and they Al were Dios que calling to ellos God, habían escuchado. the God that they had heard Al about, Dios de Jacob, the God of al Jacob, Dios de the Isaac, God of Isaac, al Dios de Abraham. God of Pero Abraham. ellas no eran pueblo todavía. But they weren't a people yet, a land. Y esto motiva a Dios And this motivates a God presentarse ante aquella situación to present himself before that y situation sacarlos de Egipto, hermano. and take them out of Egypt. Pero no sacarlos simplemente por sacarlos a una libertad que no tuviese un lugar donde ellos estar, Not to take them out of a place where they would have a liberty and not be in a, sino sacarlos a ser un pueblo, una nación, but take them out to be a people, a con nation, un nombre, as a name, con una identidad with an y identity, con una personalidad muy única, hermanos. and their own personality, De ser unique personality, El pueblo de Dios. a being called people of Ninguna God. otra nación. No other nation. Piense en la mejor nación que usted quisiera vivir. Think about the best nation you might want to live No sé si in. usted quisiera estar en África o quisiera estar en Asia You would rather be in Africa or in o quisiera Asia estar en Sudamérica. or South America. No sé, ¿qué nación usted dice? ¿Por qué Dios no escogió a los Estados Unidos? Whatever nation. And you might say, why didn't God choose the United States? ¿Por qué no escogió una nación más grande Why didn't he choose a bigger nation? o un pueblo más hermoso en su naturaleza? Or a land with beautiful Israel natural en su naturaleza es casi desierto, hermano. Israel in its nature is basically a desert. Es desierto todo Israel. It's all a desert. Y usted mira una foto de Israel y dice, uy, este es Israel. You see a picture of Israel and you say, oh, Dice, that's puro this is desierto, Israel. puras piedras, It's all desert, arena. dirt, Es lo rocks. único que hay, camellos. They have camels. Y usted dice, ¿aquí nació Jesús? And you say, Jesus was born here? Ciertamente, ahí nació Jesús, hermano. Surely Jesus was born there. Ahora, no por ser bonita la nación, Now, not for being pretty, no por ser santa la gente, not for the people being holy, sino porque era la gracia de Dios. but because it was God's grace. La gracia de Dios se derrama donde Él tiene la voluntad de derramarla. God's grace is poured wherever He Y wants, has the will este to pueblo pour it. que no era pueblo, hermano, These people that were not Dios lo people, llama mi pueblo, hermano. God calls them my Y no people, solamente mi pueblo, my nation, my not just my sino people, que mi pueblo escogido, hermano. but my chosen people. Algo que es increíble porque Dios escoge la nación de Israel God chooses the nation of de Israel en medio de muchas naciones. from the midst of many Mire, nations. en ese tiempo los egipcios eran una bonita nación. In that time, the Egyptians had a beautiful nation. Cuando uno mira las vestiduras de los egipcios, dice, wow, qué bonito, ¿verdad? Cómo se vestían las mujeres, los hombres. When you see the way that the Egyptians dressed, you say they was beautiful, the men, Pero the Dios no women. lo escoge por bonito a uno, hermanos. God doesn't choose us for how Ni pretty por we feo are tampoco, ¿verdad? or how ugly we Dios lo are. escoge por su gracia, God chooses us by por su misericordia For His grace, y His por su mercy. amor, hermanos. and love. Entonces, cuando Israel viene a ser ese pueblo, So when Israel comes to be, los años pasan, the years go by, Israel cambia, Israel changes. la mentalidad del pueblo cambia, The mentality of the y en people lugar change. de amar a Dios, And instead of loving God, desprecian a Dios, hermano. they despise Lo God. rechazan. They reject God. El Señor nunca dejó de amarlos. And the Lord never stopped loving them. Aunque
en algunas ocasiones leemos en la Biblia Although in some occasions we read in the Bible palabras muy fuertes de Dios contra Israel. strong words of God towards Israel. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Oseas, si alguna vez le interesa leer esos libros, For example, if you read the book of Hosea, it's a beautiful book, no es tan bonito. or not that beautiful. It's strong. Oseas es un libro donde Dios le dice al profeta: It's a book where God tells the prophet, ve y cásate con una mujer prostituta. okay, it's not that beautiful. Go and get married with a prostitute. Not a beautiful thing. Y le dice, la razón por la cual yo que quiero probar algo And the reason for which I want to try something es que así es mi pueblo. is that that's how my people Mi are. pueblo es como una prostituta. le My dice. people are like a prostitute, he says. No por la razón de física, no piensen en lo físico, sino que en lo espiritual, hermanos. Not for the physical aspect, but the spiritual. Dios compara a Israel God compares Israel con una mujer prostituta with a que prostitute tiene woman muchos amantes. that has a lot of lovers. Israel tenía muchos amantes, Israel had a lot of lovers, dioses que ellos adoraban gods that they worshiped, y habían dejado a su Dios, and they had left their a God, su creador. their creator. Y Dios le dice a Oseas, And God tells uno de los hijos One iba a of the llevar un nombre muy especial. one of his children were going to have a Y se special iba a name. llamar Lo a mí. Lo a mí. His name was going to be that. Lo a mí. ¿Qué quiere decir? Ya no sois mi pueblo. Which means you are not my people. ¿Qué es ese nombre? Eso lo dice a Israel. Ya no sois mi pueblo. God tells Israel, you are not my people. Aún así, And just like that, Dios envía a Jesús. God sends Jesus. Quizás viendo al Mesías, Maybe seeing the Messiah. quizás teniendo a Jesús en su seno, Maybe having Jesus right there, viendo close las to him, promesas cumplidas, seeing the promises aquel being pueblo fulfilled. podía arrepentirse The people could have y repented volver a Dios. and come back to God. Sin embargo, But nos conocemos la historia. we know the story. Fueron los que llevaron a Jesús a la cruz They were the ones who took Jesus to the y cross mataron al Hijo de and Dios, killed the Son of a su God. rey, Their king, a su creador, their creator. lo llevaron a la cruz. They took him to the cross. Romanos 11 Romans es uno de 11. esos pasajes un poquito difíciles de entender a veces, It's one of those passages that's a bit difficult to understand. pero hay algo bien claro en Romanos 11 But que there's something clear in Romans no nos va a 11 costar entenderlo. that won't be hard to Y es understand. la razón de que el pueblo de Israel, que era la nación especial de Dios, It's the reason that the people of Israel were the chosen people. dejó de ser pueblo de Dios They stopped being people of God. y Dios llama a otro pueblo. And God calls on another land, Un another pueblo que people. no le conocía, One that didn't know him. naciones o gente de muchas naciones que no sabían de él, People of many nations that didn't know him. vienen y hacen un nuevo pueblo. They come and create a new people. Romanos 11:11 dice la escritura, Romans 11:11. The y esta scripture es la says, declaración que Pablo entendió, ha tropezado, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Romanos 11:11. Again, I asked, did they stumble so as to fall beyond recovery? Not at all. Rather, because of their transgression, salvation has come to the Gentiles to make Israel envious. Es la inexistencia de un pueblo It's the inexistence of a y people la existencia de otro pueblo, hermanos. and the existence of another. Es decir, que ahora ya no es el pueblo literal de Israel por el que Dios se enfoca, So now it's not the people of Israel for which God focuses on, sino que el pueblo que crea a través de la sangre de Jesús, but the people that's created through the blood of al que Jesús Jesus, le llamó to whom Jesus called mi iglesia. my church. Entonces, mire la iglesia lo que viene a hacer. So see what the church comes Primera to de be. Pedro, capítulo 2, 1 Peter chapter 2, verso 9, verse 9. es uno de esos pasajes donde se habla de la iglesia It's one of those passages where it's spoken about the church de una manera tan especial, hermanos.
a way that's so special. Hay 4 cosas que menciona la escritura acá que la iglesia es. There's 4 things that the scripture mentions of who the church Y es is. una de las razones por las cuales estar agradecidos con Dios, And it's hermano. one of the reasons for which we should be grateful with God. Que somos parte de un pueblo, That we're part of a people, no un pueblo cualquiera, not just any people, no un pueblo que se ha juntado por capricho, hermanos, not just a people that got together just because, sino que un pueblo que tiene una razón de ser, hermano. but a people that have a reason of being, Un pueblo que tiene una razón de reunirse, people that have a reason to unite, una razón de adorar, a reason to worship, una razón de cantar, a reason to praise, una razón de existir, hermanos. to exist. Y dice 1 de Pedro 2, 1 Peter 2, versículo 9, verse 9. uno de mis textos favoritos, hermanos, en realidad se los digo con todo mi corazón. With all my heart, it's one of the most favorite texts that I have. Mas vosotros sois, dice el Señor, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into this wonderful light. El apóstol Pedro está hablando a una nación, hermanos, a un pueblo The Apostle Peter speaking to a nation, to que people vivía bajo muchos problemas, muchas dificultades. that was living under many difficulties, many La iglesia en problems. el tiempo de Pedro era perseguida, hermanos. The church, through Peter, they were persecuted. En el primer siglo la iglesia fue perseguida todo el tiempo. The church was being persecuted El at all enemigo times. trató de desaparecer la iglesia, hermano, The enemy tried to make the church disappear para que no se recordara el sacrificio de Jesús. so that they wouldn't remember Jesus' sacrifice. Pero la iglesia siempre traía a memoria el sacrificio de Jesús, hermano. But the church would bring to memory Jesus' Cada sacrifice. cuanto recordaban el sacrificio de Jesús. Every now and then they would remember Jesus' Lo sacrifice. recordaban cada vez que se reunían Every time they would unite, y partían el pan, and would hermanos. break bread. La comunión, Communion. beber el vino y partir el pan, hermanos, Of seeing the wine and the bread. era recordar el sacrificio de Jesús. It was to remember Jesus' Y es sacrifice. el momento cuando el enemigo trata de desestabilizar nuestras emociones y nuestros sentimientos And it's the moment where the enemy tries to destabilize our emotions, our para feelings, no celebrar con gratitud ese día. to not celebrate with gratitude. Entonces, cuando nos acercamos a celebrar la comunión, So when we come together to celebrate estamos communion, recordando que somos un pueblo escogido de Dios. we're remembering that we're a chosen people by God. Al igual que Israel recordaba cada año la Pascua, Just as Israel always remembered Passover, the Passover, cuando ellos recordaban la salida de Egipto the exit from Egypt, y que vinieron a ser un pueblo de Dios. and came to be a people Nosotros of hemos God. llegado a ser pueblo de Dios We've come to be people of God por el sacrificio de Jesús, hermano. by Jesus' sacrifice. Entonces, Pedro nos dice acá, So Peter tells us here, ahora nosotros somos, now we are, y esto es lo que somos, and this is what la we are. iglesia que ha existido por 2000 años, The church that has existed for Ha sido, 2,000 years has been linaje escogido. a chosen people, Un linaje que Dios crea, a hermanos. lineage that God creates. No es un linaje de razas, It's not of races, de color, of color, de niveles de niveles políticos, of political levels or ni clases sociales. social class. No, que un linaje escogido por Dios, hermano. A chosen lineage Dios by forma este God. propio linaje God forms this que se llama la iglesia. that is called the church. Luego nos llama real sacerdocio, And then he calls us a royal priesthood. porque es lo que venimos a hacer. That's who we come Tal to vez be. usted no le mira la corona al hermano que está enfrente de usted, al lado suyo, Maybe you don't see that crown of your brother or sister next pero to la you. or in Biblia front of dice, you. hermanos, But the que Bible llevamos says una corona. that we wear a Y en crown. el libro de Revelación dice And in the book of que Revelation, nadie tome tu corona. that no one take your crown. No le quiere quitar la corona al hermano de enfrente. Don't take away Usted your ya brother tiene or la sister's suya. crown. Usted es un sacerdote. You have your own. You're Yo a soy royal un priesthood. sacerdote de Dios. I'm a royal priest. Ahora nos llama nación santa, hermano. And then he calls us a holy La santidad nation. no es por lo que hacemos, Holy is not for what we do, sino que la santidad es por quienes somos, but the holy is por from quien who nos we creó, are, for who we are, who por quien created nos us, dio identidad. where he gave us identity. La identidad de la iglesia, hermano,
The identity of the church es bien importante is very important en nuestros tiempos. in our times. Con cualquier persona que usted platica With whoever you talk to, y le dice, yo soy parte de una iglesia, and you say, I'm part of a church. no importa el nombre de la iglesia, Doesn't hermano. matter the name of Lo the church. importante es que es una iglesia de Jesús The important thing is that it's a church of y que Jesus, fue redimida con la sangre and de that's been Jesús. redeemed by the blood of Y Jesus. luego le dice acá, And then he pueblo says, adquirido por Dios. God's special possession. Ahora, ¿le parece poco? Does that seem Lo like a que little? los títulos que Dios nos da The titles that God gives us, no son títulos universitarios, they're not titles in y the aunque es university. bueno tenerlos, And they're good to have, pero es mayor el título de Dios but God's title is more. It's de lo major que Él nos llama a hacer. of who He calls us to be. Nuestra grandeza no es por lo que hacemos en la vida, Our greatness isn't for what we do in life, sino que por lo que Dios nos ha dado. but for what God has Entonces, given nuestra us. gratitud Our gratitude tiene que estar basada en quiénes somos. has to be based on who La we are. iglesia que Dios ganó con su sangre. The church that God gained by Y esta His es blood. una gran razón por estar agradecidos. And this is a great reason for us to be grateful. Porque el mismo hecho Because just the fact de ser iglesia, hermanos, of being a church trae bendiciones a nuestra vida. brings blessing to our life. La iglesia es donde Dios derrama su bendición, The church is where God pours His blessing, donde Él se muestra where He shows Himself a través de through sanidades, healings, a través de through milagros miracles, y a través de cosas hermosas que Dios nos da, through hermanos. beautiful things that God gives Entonces, us. esta es una gran razón por la cual podemos estar agradecidos. This is a great reason for us Pero to be quiero grateful. terminar con esto. I want to finish with this. ¿Por qué debo de estar hoy agradecido con Dios? Why should I be grateful today with God? Habrá muchos factores que usted pueda decirle y quizás ya los mencionó en la cena, ¿verdad? En ese día. There might be many factors for which you're grateful for, and you said it on Thanksgiving during Ya your usted dinner. dijo, bueno, doy gracias a Dios por mi trabajo, You might have said, I'm thankful for my job, por mi familia, for my family, por mis hijos, por mis for my padres, children, my parents, por lo que tengo for what I have. y tal vez alguno por lo que no tengo, ¿verdad? También hay Maybe que some darle for what gracias I a Dios don't por have. eso. Thank God. Pero hay una razón principal de nosotros como iglesia por la cual queremos estar agradecidos. But there's a principal thing as a church for which we should be grateful. Y una de ellas es, And one of them is tenemos un lugar donde adorarle. we have a place where we can worship. Amén. Tenemos un lugar donde adorarle. We have a place where we can worship. No es el mejor lugar. It's not the best place. El parqueo es chiquito. The parking spot's a quisiéramos little más bit. grande. It's small. We would like it bigger. No es el mejor lugar, It's not the best place, pero es un lugar but it's a place que Dios nos ha regalado. that God's given Y us. es una bendición tener un lugar donde adorar. And it's a blessing to have a place ¿Sabe where we can cuántas worship. iglesias no tienen lugar Do you donde know congregarse? how many churches don't have a place where to congregate? Y nosotros tenemos uno And we have one que podemos llamarle nuestra casa. that we can call home. Tenemos una iglesia sostenible, hermanos. We have a sustainable church. Es decir, que por años It's to say that for many este years, ministerio se ha sostenido, hermanos, this ministry has been sustained. gracias a los fieles de esta iglesia, Thankful for the faithful of this church. por los diezmos y sus Your ofrendas. tithes, your offerings. Otra de las razones por estar agradecidos, hermanos, Another reason to be grateful. no somos una iglesia estática. We're not a static church. Es decir, que ya estamos a gusto. It's to say that we're already comfortable. No, No. nos sentimos incómodos We feel uncomfortable porque tenemos planes que lograr todavía. because we still have plans Tenemos to metas. accomplish. We have goals. Hay cosas que alcanzar. There's things to Hay reach. gente que alcanzar. There's people to reach. ¿Se recuerda la razón por la cual Pedro menciona que somos ese pueblo escogido? Remember the reason that Paul mentions why we're a chosen people? Para que anunciéis las virtudes To announce the virtue de of aquel que os llamó de las tinieblas he who called us from the darkness a su luz to admirable. his light. Entonces, hay metas, There's goals. hay planes There's plans que nos motivan a seguir adelante. that motivate us to próxima continue semana, forward. Next week, Usted lo sabrá, algunos de ellos, si no todos. you'll know some of them if Así not que all. hoy celebramos con gratitud So today we celebrate with gratitude nuestra existencia our existence como iglesia as a church en estos tiempos in these times donde la iglesia no ocupa un lugar muy importante en el mundo, hermanos. where the church isn't
It doesn't have an important place in the Pero world. no nos debemos al mundo, But we don't owe anything to the world. nos debemos a Dios, We owe to God. al sacrificio de Jesús en la Jesus' cruz sacrifice on the cross. y que Él nos dio un nombre. And that He gave us a name. Somos su iglesia. We are His church. Amén. Amen. Somos el pueblo de We're the Dios. people of God. Somos gente We're people que Dios ha llamado, that hermanos, God has called de todas naciones, from all lenguas, nations, tongues, y que nos ha hecho un solo pueblo. and that has made us His people. Un día One day, estaremos en el reino. we'll be in the kingdom. Y nuestra mayor sorpresa, hermano, And our greatest va a ser surprise la diversidad de la iglesia de Jesús. will be the church's diversity. Cuando los hermanos de África, When our brothers and cuando sisters los of hermanos de Africa, Asia, Asia, de Escandinavia, Scandinavia, cuando los hermanos de Estados Unidos, the United States, de Sudamérica, South America, de Centroamérica, Central America, todos juntos en el reino, when hermanos, all of us together in the kingdom, adorando a Dios praising God y diciéndole gracias, Señora, and saying, "Thank you, porque Lord, nos has redimido for you've de redeemed toda us lengua, tribu y from nación, every tongue, tribe, and y nation, nos has hecho and you've made us un pueblo santo. a holy ¿No le da people, gracias a Dios por eso usted? holy nation." Gloria a Dios. Dios bendiga este tiempo, hermanos. God bless this time. Que usted y yo For you and I somos ese pueblo de Dios. are those people of God. Amén. Amen. Siga fiel con el Señor. Be faithful with the Lord. Siga motivando su corazón a cosas nuevas. Motivate your heart to new things Y siga motivando su corazón a nuevos and planes. continue motivate your heart to Que new Dios bendiga plans. su palabra God bless His word. y bendiga su vida Bless your y life su servicio and your service en esta iglesia. in this church. Amén. Gloria a Dios.